El momento que me hizo replantearme todo mi jardín. ¿Alguna vez ha mirado su hilera de papas de 30 pies de largo y se ha preguntado, ¿estoy desperdiciando espacio? Solía dedicar casi una cuarta parte de mi jardín solo a las papas. Cada primavera era la misma rutina. Cavar una zanja de 4 a 6 pulgadas de profundidad, dejar caer las papas semilla, cubrirlas, aporcar una vez, tal vez dos, y el resultado en un buen año. Tal vez de 1 a 2 libras por planta. De una hilera de 30 pies, eso equivalía a un total de alrededor de 40 a 50 libras. No estaba mal, pero entonces vi algo en el condado de Holmes, Ohio, que reinició por completo mi forma de pensar. Junto a un granero había un simple cilindro de alambre, de unos 2 pies de ancho y unos 3 pies de alto. En el momento de la cosecha, el hombre simplemente cortó las ataduras, desenvolvió el alambre y dejó que se abriera. Las papas se derramaron de todos los niveles. Conté hasta 50 y luego dejé de contar. Todo eso de una estructura que ocupaba menos de 4 pies cuadrados de suelo. Fue entonces cuando me di cuenta de que había estado limitando a la planta durante casi 20 años. La biología detrás de por qué esto funciona. A la mayoría de nosotros nos enseñaron una idea simple: las papas crecen bajo tierra. Pero muy pocas personas explican cómo se forman realmente. Las papas se desarrollan en estructuras llamadas estolones. Los estolones son tallos horizontales que crecen a partir del tallo principal. Y aquí está el detalle clave. Los estolones solo se desarrollan a partir de la porción del tallo que está enterrada, no de las raíces, no de la parte de la planta que está sobre el suelo. Eso significa que la longitud del tallo enterrado determina cuántos tubérculos potenciales puede producir la planta. En la siembra tradicional en hileras, se aporca una vez cuando la planta tiene unas 6 pulgadas de alto. Tal vez se vuelva a aporcar más tarde. Eso le da solo unas pocas pulgadas de tallo enterrado. En el método Amish, cada vez que la planta crece de 8 a 10 pulgadas más, se agregan otras 4 a 6 pulgadas de material a su alrededor. Esto se repite 3 o 4 veces. Está creando 3 o 4 capas de producción dentro del mismo espacio. No una. Esto no es un truco de jardinería. Es biología vegetal básica. Pero si todo depende de la longitud del tallo enterrado, todas las variedades de papa responden de la misma manera. La variedad que elija determina el éxito o el fracaso del sistema. Si recuerda una cosa antes de construir una torre de papas, recuerde esto: no todas las variedades de papa cooperan con el crecimiento vertical. En la jardinería práctica, las papas a menudo se agrupan en 2 tipos. Algunas variedades desarrollan sus tubérculos principalmente cerca de la base de la planta. No importa qué tan alto las aporque, seguirán produciendo solo una capa de papas. Variedades como Yukon Gold o Red Norland entran en esta categoría. Son populares y fáciles de encontrar, pero en un sistema de torre no le darán resultados drásticamente diferentes en comparación con la siembra en el suelo. Puede construir la estructura perfecta, pero si la planta no está genéticamente inclinada a responder al aporque profundo, no estará desbloqueando ningún rendimiento adicional. Otras variedades se comportan de manera diferente. Continúan produciendo estolones a lo largo del tallo enterrado a medida que la planta crece. Cada vez que agrega más material y entierra más tallo, le está dando a la planta otra oportunidad para formar tubérculos. Estas son las variedades que realmente brillan en un sistema vertical. Russet, Russet Burbank, German Butterball, Elba, Quebec. Estas son comúnmente favorecidas cuando se cultivan papas de esta manera. Una nota importante más: no use papas del supermercado como semilla. La mayoría han sido tratadas con inhibidores de brotes. Puede construir la torre correcta y seguir cada paso a la perfección. Pero si la semilla carece de vitalidad, todo el sistema se desmorona. Elegir la variedad correcta no es un detalle menor. Es la base de todo lo que sigue. Preparar sus papas semilla de la manera correcta. Una vez que haya elegido la variedad correcta, es tentador plantar de inmediato.
Pero este próximo paso es donde muchos jardineros pierden rendimiento silenciosamente sin siquiera darse cuenta. La forma en que prepara sus papas semilla en los días previos a la siembra puede marcar la diferencia entre una torre fuerte y productiva y una decepcionante. Unos 2 a 3 días antes de que planee plantar, tome sus papas semilla y córtelas en trozos aproximadamente del tamaño de un huevo grande. No querrá que sean demasiado pequeños, porque cada trozo necesita suficiente energía almacenada para impulsar el crecimiento temprano. Asegúrese de que cada trozo tenga al menos 2 ojos sanos. Esos ojos son los puntos de crecimiento, los lugares de donde emergerán los nuevos brotes. Más ojos viables significan un comienzo más fuerte. Una vez que los haya cortado, resista la necesidad de ponerlos directamente en la torre. Los cortes frescos son vulnerables. Si se colocan inmediatamente en compost húmedo, pueden absorber demasiada humedad y comenzar a pudrirse antes de que broten. En su lugar, extienda los trozos en una sola capa en un lugar fresco, seco y sombreado con buen flujo de aire. Durante los siguientes días, las superficies cortadas se secarán y formarán una piel protectora. Este proceso se llama cicatrización. Piense en ello como si la papa formara su propio vendaje natural. Esa capa protectora reduce drásticamente el riesgo de pudrición e infección por hongos una vez que los trozos están enterrados dentro del ambiente húmedo de la torre. Aumenta las tasas de supervivencia y conduce a una brotación más fuerte y vigorosa. Para una torre estándar de 2 pies de ancho, generalmente necesitará alrededor de 4 a 5 libras de papa semilla. Eso es suficiente para soportar de 3 a 4 capas de siembra a lo largo de la temporada. Y una vez que esos trozos cicatrizados entran en la torre, es cuando comienza la verdadera multiplicación vertical. El mejor tamaño de torre para un modelo de 2 pies cuadrados. Si el objetivo es cultivar papas en un espacio verdaderamente pequeño, entonces el diseño más práctico y equilibrado es un cilindro de aproximadamente 2 pies de diámetro, unas 24 pulgadas de ancho y aproximadamente 3 pies de alto. Ese tamaño mantiene la estructura lo suficientemente compacta para un jardín trasero, el borde de un patio o un patio lateral, al tiempo que le da a la planta suficiente espacio vertical para producir múltiples capas de tubérculos. Para construirlo, use cercas de alambre soldado con aberturas de 2 por 4 pulgadas. Este tamaño de abertura es lo suficientemente resistente para mantener su forma, pero lo suficientemente abierto para permitir el flujo de aire. Corte una sección lo suficientemente larga como para enrollarla en un círculo de aproximadamente 2 pies de ancho. Luego, asegure los extremos con ataduras de alambre grueso o trozos cortos de alambre de embalar. Una vez ensamblada, la torre ocupa solo unos 3 a 4 pies cuadrados de espacio en el suelo. En comparación con una hilera de papas tradicional de 20 o 30 pies, eso es increíblemente eficiente. Ahora, hablemos de la altura. La altura de 3 pies no es arbitraria, es intencional. Ese espacio vertical le permite completar de 3 a 4 ciclos de aporque a lo largo de la temporada. Cada vez que agrega compost y paja alrededor del tallo en crecimiento, está extendiendo la porción enterrada de la planta. Y ahí es donde se forman nuevos estolones y, eventualmente, nuevas papas. En esencia, está apilando la producción hacia arriba en lugar de extenderla hacia afuera. Al mismo tiempo, los 3 pies mantienen la estructura manejable y estable. Una vez llena de compost húmedo y paja, la torre se vuelve pesada. Si fuera mucho más alta, podría volverse pesada en la parte superior e inestable. Por lo tanto, esta dimensión representa un equilibrio práctico, lo suficientemente alta para multiplicar el rendimiento, lo suficientemente compacta para permanecer resistente y fácil de mantener. En términos simples, este tamaño funciona porque combina eficiencia, estabilidad y un manejo realista del huerto doméstico. Todo en un espacio muy pequeño. Elegir la ubicación correcta. Antes de colocar ese primer trozo de semilla en la torre, haga una pausa por un momento y estudie realmente su jardín. La ubicación que elija no es un detalle menor.
afecta directamente la cantidad de comida que cosechará al final de la temporada. Las papas son cultivos de pleno sol, para un fuerte crecimiento superior y un gran desarrollo de tubérculos. Su torre debe recibir al menos de 6 a 8 horas de luz solar directa todos los días. Si bien un poco de sombra por la tarde no matará a la planta, la luz solar reducida limita la fotosíntesis. Y la fotosíntesis es el motor que produce los azúcares y la energía que la planta envía hacia abajo para formar tubérculos. Cuando la luz solar disminuye, la producción de energía disminuye, y eso generalmente se traduce en rendimientos más pequeños bajo tierra. Igual de importante es el suelo debajo de la torre. Asegúrese de que se asiente sobre un suelo nivelado y firme. A medida que avanza la temporada, el compost y la paja dentro de la estructura retendrán la humedad y ganarán peso. Una torre que comienza ligeramente inclinada puede volverse inestable una vez que está completamente cargada. Colocarla sobre un suelo sólido y uniforme mantiene todo equilibrado y seguro. Finalmente, preste atención al drenaje. Las papas prosperan en condiciones de humedad uniforme, pero no toleran en absoluto el agua estancada. Si el agua se acumula en la base de la torre, aumenta el riesgo de pudrición y problemas de hongos. Un buen drenaje combinado con una humedad constante es lo que mantiene saludable la zona de las raíces. Elegir la ubicación correcta desde el principio le evita tratar de solucionar problemas a mitad de la temporada. La capa base y la primera capa de siembra. Una vez que haya elegido la ubicación correcta, el siguiente paso es crear el entorno adecuado dentro de la torre. Y esta parte es más importante de lo que la mayoría de la gente cree. No solo está llenando un contenedor, está construyendo la base para todo lo que sucederá durante los próximos 3 a 4 meses. Comience forrando el borde inferior interior de la torre con 10 a 12 pulgadas de paja. Empaquétela suavemente a lo largo de los lados. Esta capa tiene dos propósitos. Primero, evita que su mezcla de compost se derrame a través de las aberturas del alambre. Segundo, crea un flujo de aire cerca de la base de la estructura, lo que ayuda a evitar que el exceso de humedad se asiente en el fondo y cause pudrición. Piense en esto como su capa de drenaje y soporte. A continuación, agregue aproximadamente 6 pulgadas de una mezcla 50-50 de compost y paja o tierra suelta de jardín. La textura aquí importa. La mezcla debe sentirse ligera y esponjosa en sus manos, con buen drenaje, pero aún capaz de mantener una humedad constante. La materia orgánica rica es clave porque aquí es donde se establecerá el sistema de raíces y donde comenzarán a formarse los primeros estolones. Ahora es el momento de colocar sus trozos de semilla. Coloque de 4 a 5 trozos de papa semilla espaciados uniformemente sobre la superficie. Dele a cada uno suficiente espacio para que no estén amontonados. Asegúrese de que los ojos miren hacia arriba. Ahí es donde los brotes empujarán hacia la luz. Una vez que estén posicionados, cúbralos con otras 4 a 6 pulgadas de la misma mezcla de compost y paja, enterrándolos por completo. Luego riegue a fondo pero suavemente para que toda la capa esté uniformemente húmeda sin saturarse. En este punto, su torre debería tener unas 12 pulgadas de alto. La estructura está construida, la base está establecida y, a partir de aquí, comienza la verdadera multiplicación vertical. Después de aproximadamente 1 a 2 semanas, dependiendo de la temperatura del suelo, comenzará a haber brotes verdes empujando a través de la superficie. Ese es el momento que ha estado esperando. No es solo crecimiento, es su señal de que el proceso de multiplicación vertical puede comenzar. Una vez que esos brotes alcancen unas 8 a 10 pulgadas de alto, es hora de agregar su siguiente capa. Apile suavemente otras 4 a 6 pulgadas de mezcla de compost y paja, cubriendo la mayor parte del tallo, pero dejando unas 3 a 4 pulgadas de follaje expuesto en la parte superior. Esa porción expuesta mantiene en marcha la fotosíntesis, lo que alimenta todo lo que sucede debajo de la superficie. Lo que está haciendo aquí es estratégico. Cada vez que entierra una longitud de tallo adicional, está estimulando a la planta para que produzca más estolones a lo largo de esa sección recién cubierta. Y cada estolón es una papa potencial. A medida que los tallos vuelven a crecer, simplemente repite el proceso.
Por lo general, cada 2 a 3 semanas, agregará otra capa. En la mayoría de las temporadas de cultivo, completará de 3 a 4 ciclos de aporque en total. Al final de ese proceso, su torre debería tener cerca de 3 pies de alto. Pero lo que importa más que la altura que ve es lo que está sucediendo en el interior. Debajo de esas capas se están formando múltiples niveles de papas a lo largo de todo el tallo enterrado. Producción apilada en el mismo espacio pequeño. Sincronización por zona del USDA. El sistema de zonas del USDA clasifica las regiones en función de sus temperaturas invernales mínimas anuales promedio. Ayuda a determinar qué plantas crecen mejor en su clima. El tiempo de siembra debe coincidir con su zona. En las zonas 5 a 7 plante aproximadamente de 2 a 3 semanas después de su última helada, cuando la temperatura del suelo alcance al menos los 45 grados Fahrenheit. Eso es lo suficientemente cálido para una brotación fuerte. En las zonas 3 y 4 donde las temporadas son más cortas, plante más tarde y espere menos ciclos de aporque antes de que la planta pase a la producción de tubérculos. En las zonas 8 y 9 puede comenzar antes e incluso puede incluir un ciclo de aporque adicional. En general, espere de 10 a 12 semanas desde la siembra hasta el aporque final. Luego, otras 4 a 6 semanas antes de la cosecha. Riego. La regla de las 3 pulgadas. Este es el error más común que comete la gente. Una torre se seca mucho más rápido que un lecho en el suelo porque no hay tierra circundante que actúe como un amortiguador de humedad. Toda la estructura está expuesta al aire. Para verificar la humedad, introduzca el dedo a unas 3 pulgadas de profundidad. Si se siente seco a esa profundidad, riegue profundamente hasta que la humedad llegue al fondo. En climas cálidos, eso puede significar regar cada 2 días. En condiciones más frescas, 2 veces por semana puede ser suficiente. La clave es la consistencia. Los períodos secos seguidos de riegos abundantes pueden causar papas deformes o agrietadas. Fertilizar adecuadamente. El compost de calidad proporciona la mayoría de los nutrientes que necesita la planta. Si su compost está bien añejado y es rico, la alimentación adicional puede ser mínima. Si desea aumentar el rendimiento, aplique té de compost cada 3 a 4 semanas o use un fertilizante orgánico equilibrado. Tenga cuidado con el nitrógeno. Demasiado nitrógeno produce partes superiores verdes y exuberantes, pero tubérculos pequeños debajo. Las papas necesitan un NPK equilibrado para que la planta apoye el crecimiento de las hojas mientras dirige la energía hacia el desarrollo de los tubérculos en el momento adecuado. ¿Cuándo dejar de aporcar y cosechar? Cuando las plantas comienzan a florecer, es una señal de que la formación de tubérculos está en marcha. En este punto, deje de agregar capas y permita que la planta se concentre en engrosar las papas existentes. Unas 4 a 6 semanas después, el follaje comenzará a amarillear y a morir de forma natural. No apresure la cosecha cuando las hojas se marchiten por primera vez. Esas semanas finales permiten que los tubérculos ganen peso y desarrollen pieles más gruesas para un mejor almacenamiento. El día de la cosecha, simplemente corte las ataduras y desenvuelva el alambre. Deje que toda la columna colapse. No se requiere excavar. Las papas aparecerán en múltiples niveles, limpias y anidadas en material suelto. Puede recolectarlas a mano con un daño mínimo. Rendimientos realistas y errores comunes. En su primer año, de 40 a 60 libras de una torre construida adecuadamente es realista. Con experiencia, mejor riego y compost mejorado, se pueden alcanzar las 100 libras. En condiciones óptimas, variedad correcta, pleno sol, nutrición equilibrada y una larga temporada de crecimiento. 100 libras es posible. El rendimiento depende de algunos factores clave: selección de la variedad, luz solar, calidad del compost, consistencia del riego y duración de la temporada. La mayoría de los fracasos provienen de 4 errores repetidos: usar variedades determinadas, no aporcar suficientes veces, riego inconsistente y luz solar insuficiente. Evite esos y ya estará por delante. La versión solo con paja. Si desea algo aún más simple, omita la torre de alambre por completo.
Coloque 4 trozos de semilla directamente en el suelo en un área pequeña. Cúbralos con 8 pulgadas de paja suelta. Cuando los brotes alcancen de 8 a 10 pulgadas, agregue más paja, dejando solo las puntas expuestas. Repita de 3 a 4 veces. Al final de la temporada, tendrá un montículo de paja de aproximadamente 2,5 pies de alto. En la cosecha, simplemente separe la paja. Las papas estarán limpias y secas, listas para recolectar. El rendimiento puede alcanzar alrededor de 50 libras con muy poco trabajo involucrado. Todo el método gira en torno a un principio simple. El tallo enterrado produce más papas. La torre, el alambre, la paja, son solo herramientas que permiten a la planta hacer lo que naturalmente quiere hacer. Los Amish no inventaron una supervariedad, no dependieron de tecnología compleja. Observaron cómo funciona la planta y maximizaron su biología incorporada. Y así es como pueden triplicar la producción en un espacio increíblemente pequeño. Si esta historia cambió la forma en que ve el potencial del espacio de su jardín, por favor suscríbase y dele me gusta al canal. Estamos descubriendo los secretos agrícolas que la historia intentó enterrar. Cultivemos el futuro juntos. La próxima cosecha de conocimiento será revelada pronto.